Cuando estamos en este proceso de investigación y de descubrir, ¿no?, las grandes mentiras que, por ejemplo, están en la Biblia sobre el Dios del Antiguo Testamento, una de las dudas es ¿por qué Jesús nace en Israel? ¿Por qué justo en Israel? ¿Por qué no en otro país? ¿Por qué no por acá en el continente de América? ¿Por qué justo en Israel? A sabiendas nosotros de que Israel representa, digamos, la adoración a un falso Dios. Es el pueblo elegido de un falso Dios. Vamos a tratar de responder eso porque por acá me dejan algunas preguntas, ¿no?, en muchos de los videos como esta. Lo que no entiendo es por qué Jesús, que es el Hijo del Dios Altísimo, de un verdadero Dios, ¿por qué nació también como judío? Cuando realmente Jehová no es el Dios en el que nosotros los cristianos creemos, solo fue el Dios de los judíos, ya que ese pueblo fue designado para él, el pueblo de Yahvé. ¿Por qué Jesús nace justo ahí y es considerado de esa raza, ¿no?, por haber nacido en dicho territorio? Y esta otra pregunta, el templo de los hebreos fue hecho para Jehová, el que usted dice que es un Dios falso. Explíqueme por qué Jesucristo entró al templo y volteó las mesas y sacó a los comerciantes muy enojado y dijo: han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Entonces, si era falso, ¿por qué Jesús defendió ese templo? Porque usted dice que era un falso Dios. Bueno, ese video ya yo lo hice aquí en el canal. De hecho, hice 2 videos hablando de ese mismo tema, que ustedes lo pueden buscar en el canal y ahí lo expliqué ampliamente, pero esta información del video de hoy también nos puede servir para poder ir comprendiendo el hecho de que el Cristo, un ser enviado, un ser de la luz, un espíritu luz, encarna el planeta Tierra y justo lo hace en Israel. Y eso se debe a que aquí en este planeta hay un plan fraguado por fuerzas oscuras que han pretendido desde siempre apoderarse del mundo, subyugar a la humanidad y acabar, destruir la vida en este planeta. Dicho plan comenzó a fraguarse desde que las hordas del dragón, razas negativas, cayeron a la Tierra en el más remoto pasado, como así lo registran la gran mayoría de culturas antiguas que hablan de la llegada de los dioses, de los visitantes, de los vigilantes, de los ángeles caídos. Razas de origen estelar, de origen extraterreno, cuya agenda es negativa. Y una de las cosas que hacen al llegar aquí es mostrarse como dioses ante los seres humanos antiguos. Y al mostrarse como dioses, eligen pueblos para su servicio y a dichos pueblos les exigen ciertas cosas, ¿no? Adoración, sacrificios, fidelidad. También les piden templos, con referencia a la pregunta que me decían del templo. Entonces, uno de esos Elohim o un grupo de esos Elohim contacta al patriarca, al ancestro primordial del pueblo de Israel, que es el patriarca Abraham. Y con ese patriarca hace un pacto. Y ahí es donde se origina el plan de dominio mundial concentrado en un pueblo que es el pueblo de Israel. Entonces Jehová le dice a Abraham, que ya era de 99 años cuando le apareció Jehová, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Miren, se hace pasar por Dios. Así se presenta ante un hombre antiguo. Anda delante de mí y sé perfecto. Le exige fidelidad. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Miren que es el modus operandi de los Elohim, que elegían regiones o pueblos más bien en distintas regiones, sobre todo de Medio Oriente, Europa y Asia. Entonces le dice: yo soy Dios. Si tú me sigues, si me eres fiel, yo te daré una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Lo multiplicará. Multiplicará su descendencia en gran manera. Ese es el pacto entre Abraham y Jehová. Reconocerlo como Dios, serle fiel, y este a su vez le hará una gran descendencia. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Ahí es donde ya él se doblega, acepta el pacto, y Jehová le dice, habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y ya no se llamará más su nombre Abraham, le cambia el nombre por Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, como el rey David, el rey Salomón, bueno, los reyes de Israel. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. O sea, será el Dios de Abraham y el de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham. Toda la descendencia que a futuro sería el pueblo de Israel. Ese es el pacto. Ahí es donde Jehová elige a su pueblo, y ese pueblo, a través de Abraham primero, lo
reconoce como Dios. Ese es el pueblo elegido de un falso Dios. Ya eso lo hemos denunciado muchas veces aquí en el canal. Y además de esto, de prometerle una descendencia numerosa, le dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. La tierra en que moras, que se cree que solamente es la tierra de Canaán, como dice aquí: toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Por lo tanto, cuando Jesús nace en Israel, la gente lo asocia a que él es hebreo, que realmente no lo es, eso lo explicaremos ahora. Y claro, dicen, bueno, entonces Jesús, si viene en nombre de Jehová, es hijo de Jehová, porque nace en Israel, que es el pueblo elegido del Dios Jehová. Pero la razón por la que Jesús nace allí es otra, y ya lo veremos. Entonces, le promete la tierra, pero no es solo la tierra de Canaán, es el planeta entero. También hice un video hablando de eso, que realmente son 3 tierras prometidas. Una es la tierra de Canaán, otra es el gran Israel, que va desde el río Nilo de Egipto hasta el Éufrates, y por último es el planeta entero. Las 3 tierras prometidas, también un video muy interesante que hicimos por acá. Entonces, si vamos ya a la actualidad, porque eso que les acabo de leer es el origen del pacto, el pacto ancestral que hace con el primer patriarca de este pueblo. Si vamos a tiempos modernos, principalmente de finales del siglo XIX, cuando el profesor ruso Sergei Nilus revela al mundo las 24 actas de Sion que se redactaron, se establecieron en Basilea, Suiza, aquí se resume el plan de esa intención que los Elohim tenían, en este caso eligiendo a este pueblo, para que ese plan se llevara a cabo y se cristalizara hacia el futuro, que es el dominio total de la tierra. Porque recordemos que cuando Yahvé contacta a Abraham, este pueblo no era nadie prácticamente, un pueblo nómada. Cuando ya pues Abraham comenzó a tener su descendencia, no tenían ni tierra, no tenían ningún poder, no tenían ningún control. Y el objetivo era llevar a un pueblo nómada que no tenía nada, a llevarlo al control absoluto del mundo. Y a través de ese pueblo, pues que los Elohim pudiesen, mantener a los seres humanos como alimento y mantenerlos controlados. Pero miren lo que dice acá: estamos a muy pocos pasos de nuestro objetivo final, dicen los sionistas, aquellos elegidos por Yahvé. No todos participan de este plan, no todos los hebreos, pero sí los más fundamentalistas. Solo una pequeña distancia nos queda por recorrer, y el círculo de la serpiente simbólica, que es el símbolo de nuestro pueblo, se cerrará. El símbolo de la serpiente, esta que se muerde su propia cola, ¿no? Que se cierra por completo y atenaza, encierra y destruye y asfixia todo lo que está dentro de ese círculo. Miren que hablan que es el símbolo de su pueblo, ¿no? El símbolo de la serpiente, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que cayó a la tierra, ¿no? Que menciona Apocalipsis. Entonces, esa serpiente en el símbolo envolverá y atenazará a todos los estados. Dominio global absoluto. Bien pronto se derrumbarán los andamios que existen. Todos los estados constitucionales perecerán bien pronto. Y bueno, ahí usted puede leer los protocolos que en 24 actas redactan con mayor amplitud todo este plan. Pero aquí es claro, ¿no? El objetivo final, traer a su Mesías para que éste les entregue el control del mundo y así poder doblegar a todos los estados de la tierra. Controlar a toda la humanidad. Ese es el plan del falso Dios eligiendo a su pueblo. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Jesús con todo esto? Conociendo este plan, vamos a comprender por qué Jesús tiene que nacer en Israel y no en otro lugar de la tierra. Pero si vamos a los evangelios, principalmente al evangelio de Juan, aquí ya Jesús nos empieza a mostrar sus motivos, ¿no? Por los cuales él vino. Este vino por testimonio, esto está en Juan capítulo 1 del 7 al 12, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús, entre muchas otras cosas, vino al mundo para dar testimonio de la luz, dar a conocer el origen verdadero, dar a conocer la luz verdadera, dar a conocer la verdad a una humanidad que estaba bajo el yugo
de un plan de control oscuro, de un falso Dios. Y nace en Israel precisamente. ¿Y por qué en Israel? Porque Israel desde el tiempo de Jesús representaba el pueblo o el símbolo del nido de la serpiente. Es decir, el pueblo donde se esconde la serpiente. El pueblo donde se depositó el plan absoluto del control global. A ese pueblo se le dieron las llaves, por así decirlo, del control mundial, a través de diversas estrategias, diversos procesos. A ese pueblo se le dijo que eran los elegidos de Dios. Y al tener ese título, ese es un pueblo que busca alzarse por encima de los demás. La supremacía, ¿no? La raza elegida. Entonces dice acá, a lo suyo vino. O sea, nace en Israel, supuestamente, siendo israelita Jesús, y los suyos no le recibieron. Que era lo que él decía. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, ni podéis comprender mis palabras? Porque no sois de Dios. Las ovejas de mi Padre oyen mi voz y me siguen, pero vosotros no sois de Dios, les decía. ¿Qué quiso demostrar Jesús con todo esto? Que el pueblo que se dice ser elegido del Dios verdadero, realmente no es el pueblo elegido de un Dios verdadero. Porque si fuesen el pueblo del Dios verdadero, hubiesen escuchado a Jesús, hubiesen entendido su lenguaje. Empezando porque el Dios verdadero no es un Señor que elige gente. Empezando por ahí. Pero más allá de eso, Jesús lo demostró dando testimonio de la luz. Entonces, si Jesús da testimonio de la luz y hay un pueblo que se dice ser de Dios y lo rechaza, y no solamente lo rechaza, lo desvive, porque por causa de ello fue que Jesús fue entregado a Roma y desvivido, entonces esa acción de ese pueblo está demostrando que no son de la luz, sino que pertenecen a un programa oscuro. Vuelvo y repito, los de raza pura, los que tienen el poder, los de las altas élites de este pueblo, porque hay personas que pertenecen a ese pueblo que no hacen parte, ¿no?, de ese programa oscuro. No le reconocieron o no le recibieron, mas todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, él demostró también con su mensaje que aquel que lo escuche o entienda el testimonio de la luz, porque esto no es religión, entonces se hace hijo de Dios. O sea que no solamente los hebreos son hijos de Dios o elegidos de Dios, no, es cualquier ser humano que en su naturaleza reconozca la luz. Al reconocer la luz está demostrando que es un hijo de la creación. Además de esto, Jesús les dijo en el capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí les dijo directo que ellos son descendientes de un falso Dios, de un programa oscuro, porque además son hijos, literalmente hablando, de Yahvé. Recordemos que cuando contacta a Abraham, Sara no podía tener hijos. Primero él tuvo un hijo con Agar, que era su sierva, y ese hijo es Ismael. Pero cuando Jehová visita a Sara, que era estéril, entonces después de eso Sara sí pudo tener hijos y quedó embarazada. Pero ella quedó embarazada después de la visita que le hizo Jehová. No quedó embarazada de Abraham. Y el hijo que nace de esa unión entre un Elohim y una mujer, el hijo es Isaac. Y con Isaac es que Jehová sigue el pacto a pesar de ser el menor, a pesar de no ser el primogénito. ¿Y por qué lo hace? Porque Isaac tiene la genética Elohim. Y después de Isaac, con toda la descendencia, es que él confirma el pacto. O sea que literalmente hablando, los hebreos son hijos de Jehová. Son sus hijos genéticamente hablando. Y claro, ¿y quién es Jehová? El programa oscuro. ¿Y el programa oscuro cuál es el símbolo? La serpiente, el dragón que cayó a la tierra, o el diablo, como dice Apocalipsis. El diablo, la serpiente antigua, o Satanás que engaña al mundo entero. Entonces cuando Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, eso es literal. No es simbólico, no es figurativo, no, es literal. Y así se lo dice en su propia cara. Otra de las denuncias que Jesús hizo fue decirles de frente que a Dios nadie lo había visto jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. O sea que ese cuento que a Yahvé lo veía Moisés y bueno, en la antigüedad se mostraba cara a cara, eso no era Dios. Era un ser corpóreo perteneciente a estas razas de Elohim que sí contactaron a este pueblo. Pero el verdadero no es alguien, no es un señor corpóreo, no es un humanoide como sí lo era Jehová. Entonces, ¿Jesús a qué vino?
nace en Israel porque en Israel se concentraba el plan de los falsos dioses para gobernar la tierra. Entonces, el bombero llega donde está el incendio. Tuvo que nacer en medio de ese pueblo para, en medio de él, hacer la denuncia más potente de la historia en contra de ese programa oscuro. Por eso Jesús, pues, fue crucificado, porque su denuncia fue directa, desvirtuó las leyes de Moisés, en cada momento las contradecía. Y no solamente los 10 mandamientos, las 613 leyes, el tema de guardar el sábado, el tema de los sacrificios, absolutamente todo Jesús lo denunció. Y claro, esta gente no sabía qué hacer con Jesús. Estaban desesperados porque era un hombre que provenía de la luz, que su mensaje tocaba los corazones de las personas y mucha gente lo seguía. Y Jesús estaba poniendo en riesgo toda la estructura de poder religioso que Israel implantó desde hace mucho tiempo. ¿Cuál fue la solución de ello? Quitarlo del camino. Pero a pesar de que lo quitaron del camino, su mensaje siguió hasta nuestros días. Porque es un mensaje cargado de verdad, del testimonio de la luz. A través de sus enseñanzas, para los que preguntan por el tema del templo, los que pedían construcción de templos eran los Elohim porque eran seres físicos. El templo que Jesús entró era el segundo templo de Israel, era el templo de Jehová. Y él hace la denuncia sacando a los comerciantes para mostrar un símbolo de cómo ese programa oscuro destruye no el templo de piedra, destruye el templo del hombre, el cuerpo físico. De hecho, ahí mismo en la cita, cuando Jesús está explicando todo eso, ahí dicen que Jesús no se estaba refiriendo al templo de piedra, sino él estaba hablando en símbolos para dar la enseñanza sobre el templo del cuerpo. Eso está ahí mismo en la Biblia, eso ni siquiera da lugar a interpretaciones. Sin embargo, les recomiendo los videos que hablé de eso. En Hechos 17, que este es Pablo, ¿no?, mencionando enseñanzas que él aprendió de todo ese testimonio de la luz que dejó Jesús, él dijo que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Claro, esto va en contravía de la enseñanza hebrea de que su Dios necesita un templo. Ya ha tenido dos y necesita un tercero. Entonces, claro, lo que se adora en esos templos de piedra, no solamente en el templo de Israel, en todos los templos del mundo, lo que se adora ahí dentro no es el Dios verdadero. Es la influencia de los antiguos Elohim que sí pedían construcciones de casas. Entonces Jesús, siendo un hombre de las estrellas, un hombre con genética estelar, como aquí en este gráfico que ya he mostrado en otras ocasiones, se muestra cómo Jesús, tanto su espíritu como su genética, es decir, su cuerpo físico, no es originario de la tierra. Es decir, él nace aquí. Pero la mujer que da luz a Jesús y toda la gente que estuvo alrededor de la vida de Jesús no eran terrestres. Eran seres humanos, evidentemente, pero pertenecientes a otros mundos y otros tiempos en la creación, que vinieron aquí al planeta Tierra para ejecutar el plan de la luz, que era el plan que venía a destruir el plan de la rebelión. Y dicho plan de la rebelión se centra en Israel. Por eso tienen que llegar ahí. Por eso no se fueron, qué sé yo, para Asia o para África. Vinieron a Israel, porque en Israel es donde estaba la cueva de la serpiente. Ahí tenían que ir y denunciar todo esto. Entonces, como vemos en el gráfico, donde se muestran las 4 humanidades anteriores al caos del libro secreto de Juan, aquí se muestra que Jesús viene de los reinos donde ya las humanidades tenían una densidad más física, por así decirlo. Pero sus cuerpos eran originales. Sus cuerpos no tenían la manipulación ni la mancha del error. Entonces, de esos reinos proviene la genética de Jesús a través de María. Pero el espíritu de Jesús, porque una cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu, la luz que encarnó en él, proviene del origen, del verbo. El Cristo se hizo carne. El verbo se hizo carne, como dice el primer capítulo de Juan. Entonces, este verbo, que es desde el origen, del origen perfecto de las 3 fuerzas, se condensa, desciende hasta las humanidades, toma cuerpo y encarna en un hombre aquí en el planeta Tierra que llamamos Jesús, ya en el español, ¿no? Porque alguno dirá, no era el nombre verdadero, era Yeshua. Bueno, llámele como usted quiera, pero fue el personaje que hace más de 2000 años estuvo enseñando y dando testimonio de la luz. Entonces, de esos reinos proviene y tenía que encarnar en ese lugar específico de la tierra. No porque ellos sean los elegidos, no porque Israel era importante para Dios, no porque ese era el pueblo
donde estaba la promesa, sino todo lo contrario. Desde ahí tenía que hacerse la denuncia al mundo para dejar claro a la humanidad que ese pueblo contiene no la promesa de Dios, sino la estratagema o el proyecto de los Elohim de un dominio mundial, y para dicho proyecto los eligieron a ellos. Eso lo dejó muy claro Jesús. Entonces, la muestra de que Jesús no era terrestre, no era un ser humano normal, sino que era un hombre de las estrellas, está por ejemplo en los evangelios apócrifos. El protoevangelio de Santiago es uno de los que deja claro la forma en que Jesús nace a través de María. Por ejemplo, en este apartado dice: y aquí que el ángel del Señor se le apareció diciéndole a María, no temas, María, porque has encontrado gracia ante el dueño de todas las cosas, y concebirás su verbo. Miren acá la imagen. Aquí está el verbo que se debe hacer carne en el niño, en el cuerpo del niño llamado Jesús. Concebirá su verbo. El verbo del origen debía tomar forma y cuerpo en el vientre de María, Y dice acá: y María vacilante respondió: si debo concebir al Dios vivo, daré a luz como toda mujer da, o sea, como cualquier parto que suceda aquí en el planeta Tierra. Y le dijo el ángel: no será así, María, porque la virtud del Señor te cubrirá con su sombra, y el ser santo que de ti nacerá se llamará Hijo del Altísimo, y le darás el nombre Jesús, porque librará a su pueblo de sus pecados. Y María dijo: y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces le dijo: tu parto no será normal, será un parto diferente. Y aquí en este libro describe cómo fue ese parto. Y llegaron al lugar en el que estaba la gruta, donde estaba María, dando a luz. Y aquí una nube luminosa la cubría. La cueva, la gruta, ahí donde estaban. ¿Qué es una nube luminosa? Una nave. Todos los hombres de las estrellas que estuvieron cerca al nacimiento de Jesús y a la vida de Jesús estuvieron ahí acompañando y custodiando ese nacimiento. El evento más importante de la historia de la humanidad. Y la partera exclamó: mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube se retiró enseguida de la gruta, y apareció en ella, en la gruta, una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció. Y tomó el pecho de su madre María, y la partera exclamó: gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Entonces, la luz que se vio en la gruta fue el descenso, o cómo se comprimió más bien esa luz verbo en el vientre físico de una mujer. María no sintió dolor, no hubo llanto, no hubo sufrimiento. El parto que usted se imagina no fue de esa forma, según lo que se describe en este apócrifo. Entonces, como que la luz se transformó, se fue condensando suavemente hasta formar lo que sería el cuerpo del niño, el cuerpo del bebé. Entonces, si vemos, decir que Jesús era judío o era terrícola no tiene ningún sentido, porque además tampoco tuvo padre humano. Jesús se encarna directamente desde la luz, pero él debía cumplir la ley de este planeta Tierra, porque todos los que nacen en este planeta Tierra deben hacerlo a través de la mujer. Es decir, el portal natural para llegar a la existencia en este planeta Tierra es a través del portal de la mujer. Y Jesús debía seguir la misma ley. Necesitaban una mujer para que a través de ese vientre naciera esa luz. Y así lo hicieron. Entonces Jesús no era hebreo, ni de genética, ni de padre, ni de madre, porque ni siquiera María era de aquí. Simplemente ellos llegaron, porque esa fue la estrategia del plan de la luz. Llegaron a Israel, se hicieron pasar por israelitas, comenzaron a vivir una supuesta vida normal dentro de Israel, pero esa era la estrategia. Fueron, veámoslo así, como agentes infiltrados. Astutamente se establecieron en Israel y el plan era que Jesús naciera ahí para denunciar lo que estaba pasando allí. Entonces esta gente, lejos de ser religiosos, hay religiosos como tontos, ¿no? Ay, María, la religiosa. Esta gente fueron estrategas de un plan universal que se llevó a cabo hace más de 2000 años. Entonces no hay genética hebrea en la sangre de Jesús. Por el hecho de que haya nacido allá, tampoco lo hace ese pueblo. Simplemente fue parte de la estrategia y bueno, este evangelio lo deja muy claro. Esa es la enseñanza del Cristo. Además de denunciar, también vino a mostrar aquí a este planeta la imagen del hombre perfecto, para que la humanidad tomara ejemplo de eso
lo comprendiera, lo aplicara, lo viviera y surgiera una transformación. Entonces Jesús le quitó el poder a los falsos dioses, al pueblo elegido, de que ellos eran la salvación, y le entregó el poder a la humanidad, de que la salvación, entre comillas, depende de nuestros pensamientos y nuestras acciones. No depende de ir a un templo a adorar. Eso fue gran parte de lo que Jesús enseñó. Él no enseñó a ir a una iglesia a rezar todos los domingos. Eso no está por ningún lado en su enseñanza. Él decía, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, pero es importante que hagan lo otro primero. Y así es como usted, por ejemplo, ve que en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay más de 463 contradicciones, además de violencia, misoginia, bueno, todo lo que ya sabemos que se ve en el Antiguo Testamento sobre las incongruencias de Jehová, donde decía no matarás, pero mandaba a quitar la vida a pueblos enteros. Entonces, todas estas líneas que usted ve acá son las contradicciones entre un testamento y el otro. ¿Y por qué en la Biblia se ven tantas contradicciones? La respuesta es muy sencilla, por más que las religiones sigan defendiendo de que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios verdadero. La razón es sencilla. El Antiguo Testamento te habla de una cosa, de un Dios diferente, de la historia de un pueblo elegido por un falso Dios, y el Nuevo Testamento te habla de un mensaje completamente diferente. Un mensaje contrario al del Antiguo Testamento. Por eso hay contradicciones, porque son mensajes contrarios, opuestos. El Nuevo Testamento te habla del testimonio de la luz y el Antiguo Testamento te habla del testimonio de la oscuridad, en su gran mayoría, sobre todo en los primeros libros. Esa es la diferencia. Ahí está el plan de los Elohim en el Antiguo Testamento, de dominio mundial, y en el Nuevo Testamento está el plan de la luz para restaurar a la humanidad terrestre. Y por eso Jesús tuvo que nacer en Israel, porque desde Israel, y sigue pasando en la actualidad, es donde se ejecuta el plan de destrucción de la humanidad, el plan de dominio. Entonces, claro, ¿dónde vas a ir? ¿Para qué Jesús iba a nacer en Nueva Zelanda o en Australia o por allá en la China? No tiene sentido. Él sabía que su mensaje iba a llegar por todos esos lados, pero el epicentro donde él debía llegar y denunciar era Israel, donde está el nido de la serpiente. Y esa es la respuesta, queridos amigos, dentro de lo que yo comprendo, lo que yo he investigado de todo esto. Por supuesto, usted también me puede dejar sus opiniones en los comentarios. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.